Buenas tardes, mi nombre es Ariel Levy, soy bioquímico y les voy a hablar un poquito de bacteriología. En primer lugar, el paciente va generalmente al médico cuando tiene algún proceso infeccioso. El médico, en base a la sintomatología, le pide, puede ser un cultivo de orina, un coprocultivo, que es un cultivo de materia fecal, hay hisopados amigdalinos o faringios, para ver el famoso estreptococo beta hemolítico grupo A que se aísla de la faringe. Bueno, una vez que el paciente viene al laboratorio, en base al pedido, se hace un cultivo, por ejemplo un cultivo de orina. Se toma la orina con una ansa, se toma una pequeña porción y se siembra en un medio de cultivo adecuado para el mismo. Se esperan 24 horas para ver si hay algún desarrollo. Si no hay ningún desarrollo de bacteria, se informa el cultivo negativo. Si hay algún desarrollo, se repica esa bacteria dentro de la caja de Petri y se la pasa a otro medio de cultivo específico para hacer antibiograma. En ese caso, se ponen los discos de antibiograma que están embebidos en cada uno de los antibióticos para ver a cuál antibiótico es sensible esa bacteria. Se pone otra vez en una estufa a 37 grados y se espera. Al día siguiente se ven los halos de inhibición. Cuando una bacteria es sensible a un cierto antibiótico, se produce un halo de inhibición alrededor del mismo, que nos indica que esa bacteria es sensible a ese antibiótico. Si la bacteria crece alrededor de ese disco, quiere decir que es resistente a ese antibiótico. Entonces el antibiograma lo vamos a informar en base a los antibióticos que pusimos, cuáles son los antibióticos que sirven para ese paciente en base a la sensibilidad y cuáles son resistentes a ese antibiótico en base a que han desarrollado alrededor del mismo. Eso se informa junto con el nombre de la bacteria. Por otro lado, que se hacen las propiedades bioquímicas para saber qué tipo de bacteria es y, por otro lado, a qué antibiótico es sensible. Eso se hace con cualquier tipo de muestra. Con respecto a la resistencia a los antibióticos, se ha visto en los últimos años que con el uso indiscriminado de los antibióticos, debido a la automedicación de la gente que directamente toma un antibiótico cuando tiene alguna molestia, en lugar de hacerse un cultivo y ver realmente cuál es la bacteria y el antibiótico que necesitan para esa infección en particular, las bacterias van mutando y van haciendo resistencia a los antibióticos. Entonces, antibióticos que antes eran muy efectivos para ciertas infecciones, ahora se ha visto que tienen resistencia elevada. Por ejemplo, en cultivos de orina, que el 90% de las infecciones son por Escherichia coli, y antes eran casi todas sensibles a ciprofloxacina y norfloxacina, ahora se ve que hay bastantes pacientes que han desarrollado resistencia a estos antibióticos de uso frecuente. Por lo tanto, hay que empezar a probar con otros también.